Pues continuamos con más historias. Hemos estado conociendo la historia de Jack y las historias que vamos a ver a continuación son de esas que tocan el alma. Además de una forma muy especial porque lo vamos a ver todo ello bueno, pues reflejado en un libro, se llama Memorias del exilio, los niños vascos del 37 a modo de cómic. Han preparado también un vídeo que también vamos a ver y quieren reflejar con ello un poco todo lo que ocurrió en aquella época tan tremenda. Los niños vascos del 37, Memorias del exilio. Es una novela gráfica que combina rigor histórico y sensibilidad artística y que vamos a estar con sus dos artífices, que son la investigadora y autora del libro, Begoña Garrido. Bienvenida, Begoña, ¿qué tal? Hola, gracias, bien. Y el ilustrador Óscar Gorroño, que ha creado esas imágenes, esos cómics que vamos a ver que reflejan muy bien todo, bueno, pues toda esta situación tan terrible que ocurrió en su día, ¿no? Vamos a comenzar, Begoña, cuéntanos un poco cómo te decidiste a relatar todo esto y cómo has llevado a cabo esa investigación, ¿no?, sobre un tema tan peliagudo, ¿no?, vamos a decirlo así. Sí, pues todo surge a raíz de una beca predoctoral que además me dan en Inglaterra, porque yo creo que hay otros países que tienen una visión un poco distinta sobre la memoria histórica aquí y qué es lo que falta y si hay camino o no por recorrer, ¿no? Y por lo menos desde el punto de vista de Inglaterra, el tema de mujeres, niños, clase trabajadora en los años 40, en esos primeros años, los más oscuros de la dictadura, era algo que todavía era interesante explorar desde el punto de vista de los ciudadanos. Y entonces, bueno, me financiaron la investigación y empecé a hacer entrevistas en Vizcaya en el 2019. Y entonces, haciendo las entrevistas, fue cuando el tema del exilio me encontró a mí. Ajá. Porque yo no hacía, eran entrevistas abiertas, la gente me podía hablar de lo que quisiera de esos años. Es más, yo preguntaba un poco por la posguerra, ¿no?, qué pasó después con el franquismo. Y sin embargo la gente iba a los años anteriores y hablaban de sus experiencias de exilio. Y por eso me di cuenta que tenía un impacto emocional muy importante para muchas personas y que se merecía una investigación o por lo menos una difusión aparte del otro trabajo. Bueno, sin duda un tema importante, trascendente y que la verdad, bueno, pues que invita a la reflexión sobre muchas cuestiones como el desarraigo forzado, bueno, pues todo lo que pudieron sentir todas aquellas personas, fueron miles los niños y niñas que tuvieron que ser evacuados, como vamos a ver, bueno, pues para protegerse, ¿no?, de esos bombardeos y de ese avance de las tropas. A muchos países, no aquí a la vuelta de la esquina, fueron a Gran Bretaña, Francia, Bélgica y la Unión Soviética. Bueno, pues hemos visto en algunas ocasiones esas imágenes, ese barco, esas despedidas de sus familiares, ¿no? Unas situaciones, como decíamos, totalmente dramáticas que están contadas en este cómic, ¿no?, por tres personajes. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, fueron a más destinos, lo que pasa que al final había que escoger qué era lo que queríamos reflejar aquí, también por un tema de tiempo y porque yo tenía la urgencia de sacar el cómic cuanto antes por si la gente que había estado en esos barcos y habían vivido el exilio, por si todavía estaban aquí, ¿no?, para que esas personas mayores pudieran verse reflejados en los personajes. Claro, porque esos niños de entonces, claro, me imagino que algunos igual habrán fallecido, Claro. ¿no? Ha tenido que ser complicado, ¿no?, contactar, pero bueno, muchos de ellos viven evidentemente Sí. y habéis podido hablar con ellos. Sí, en el 2019 ya tenían 90 y bastantes años y ahora ya por desgracia van quedando menos, sobre todo de los que eran un poco más mayorcitos en el 37 y claro, es un poco más difícil entrevistar ahora, por eso tuve mucha suerte de poder entrevistarles hace, pues eso, 6 años, ¿no?, por ahí. Bueno, ahí estamos viendo esas manos maravillosas de Óscar, esos cómics. ¿Cómo se decide, Óscar? ¿Cómo os ponéis en contacto para reflejar todo esto, ¿no?, en formato cómic, ¿no?, que bueno, pues al final sí que es quizás más fácil de leer, de interesarse por ello, pero bueno, también un trabajo muy peliagudo, ¿no?, porque ya no solamente no es hacer un cómic cualquiera, es con un tema de trasfondo, ¿no?, muy importante. ¿Cómo ha sido un poco la experiencia? Bueno, nos ponemos en contacto, Begoña acude al estudio donde yo imparto clases, nos ponemos a hablar, me habla un poquitín de lo que acaba de contar, de las entrevistas, del material que ella tiene y de cómo se puede llevar o cómo se le puede dar forma física. Entonces yo creo que en un primer momento ya vemos muy claro que tenía que ser una novela gráfica porque nos brinda esa posibilidad de establecer un puente intergeneracional de los chavales de hoy en día
que se sientan interesados por lo que ha sido su historia, que creo que también es uno de los objetivos, ¿no?, que perseguimos desde que comienza la idea, ¿no?, hasta que se hace físico. Y entonces pues fue relativamente fácil llevarlo a imágenes, porque tenía que cumplir como con cierto rigor ¿no?, los sitios en los que se había llevado a cabo esta historia, el puerto de Santurtzi, Claro. hay como sitios emblemáticos, los bombardeos que se dan en ciertas partes de Vizcaya. Entonces, pues bueno, se hace como con mucha labor de archivo, que es algo que hoy en día pues igual no le damos mucha importancia, porque gracias a Internet tenemos Claro. acceso a un montón de imágenes y tenemos como mentalmente es como que bueno, cualquier cosa que necesitemos la tenemos disponible. Sin embargo, cuando echas un poquito para atrás ves que tampoco hay mucho archivo fotográfico, ¿no? Tampoco es que haya muchas referencias, y sobre todo para lo que ha sido la creación del cómic ha habido mucha labor de investigación. Y luego, pues bueno, ha sido encontrar también la manera de trabajar juntos, porque... Claro, es un complemento, o sea, os complementáis, digamos, ¿no? Porque al final es Claro. un poco poner cara a esas situaciones, a Las esas historias. emociones, no solamente, bueno, pues no es uno que pasa por ahí, ya está, te quiero decir que son, se refleja pues esas despedidas, ese desarraigo, esa madre que se queda sola, ¿no? Qué duro, ¿no? Qué duro, tiene que ser difícil, ¿no? Dibujarlo. Es muy emocional, ¿verdad? Es como que un camino, Sí. una montaña rusa de emociones, de lo que es el miedo inicial, ¿no? A tener que soltar lo que tienes, a separarte de tu familia, luego la aceptación que tienen en los países de acogida, la gratitud que es en todo momento, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Que Claro. igual si nos tenemos que quedar con una emoción Madre es mía. la gratitud hacia Sí, los países y hacia las familias de acogida, que eso es universal, Claro. es recurrente en cada entrevista. Que hoy lo estamos viendo, pues hoy en día, con la cantidad de gente que pues se tiene que ver forzada, ¿no?, a marcharse de sus países de origen por guerras que tristemente pues están a la orden del día. Madre mía. Pero es que esto ocurrió aquí, ¿no? Ocurrió con esos niños tan pequeños que se tuvieron que marchar desde edades muy cortas, ¿no? O sea, muy pequeñitos, porque aquí no podían estar, o sea, estaban pues en pleno bombardeo. Y bueno, el libro se fragmenta, ¿no?, en varios capítulos. Has visto por aquí Inglaterra, además, ¿no? ¿Cómo habéis estructurado esto? Pues la estructura son las emociones, porque al final, aunque cada personaje son dos niñas y un niño. Una de las niñas tiene 12, la otra ya es adolescente porque tiene 17 y el niño tiene 11. Entonces era un poco escoger de todos esos relatos de historias de vida de los entrevistados, pues 3 que fuesen un poquito diferentes para intentar representar simplemente en 3 lo máximo posible de las experiencias de exilio. Y bueno, fue distinto en cada país, porque en Inglaterra al principio no estuvieron en casas, estuvieron en campamentos provisionales, luego les acogieron en casas. Sin embargo, los que fueron a la URSS, ahí el gobierno soviético les preparó unas casas escuela, y en Francia, sin embargo, fueron acogidos por una familia. ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad o bueno, ha habido facilidad, ¿no?, a la hora de poneros en contacto con los protagonistas de estas historias? ¿No os han contado su caso? ¿No ha habido reticencias? Porque al final es duro, ¿no?, remover un poco y ahondar en esas historias. La tan gente tristes. tenía miedo. Sí. Sí, por eso también me dio mucha pena en las entrevistas ver que todavía en el 2019 las personas se acercaban con miedo, por una parte como miedo a ser juzgadas por cómo había sido su vida, miedo también a que otras personas escucharan el relato, cuando quedábamos, por ejemplo, en una cafetería, miedo a que otra mesa estuviese escuchando, y luego el miedo a qué pasará con la entrevista, a ver si la entrevista iba a ser anónima, esos datos que se iba a hacer. Y entonces les dije que, a no ser que me lo dijesen de forma explícita, iba a ser de forma anónima. Entonces hemos cambiado los nombres De esos 3 protagonistas, ¿no? Sí, para que no sean tan fáciles de identificar. Y en tu caso, Óscar, ¿cuál ha sido un poco la mayor dificultad de todo este proceso? Bueno, como te decía antes, igual el tema de ahondar un poquitín, de buscar referencias, porque sí que es cierto que hay un archivo fotográfico importante, pero bueno, hay ciertos temas que mirando para atrás aparecen: el fútbol, los toros, inauguraciones, iglesia, sí que es cierto que aparecen más, pero bueno, tema social, el tema anónimo de esta persona, de esta familia, pues no era fácil encontrar, ¿no? Y sí que me he encontrado, hablando de dificultades y de facilidades, mucho apoyo
de muchos amigos, colegas, que de pronto salta la chispa, ¿no? Ah, pues mi aitite estuvo, o mi tío, o mi ama conoce a... porque es casi universal, ¿no? Piensa que al final 40.000 niños que salen 40.000 fuera, niños. estamos hablando de que con la población que había entonces implica que era casi en cada familia alguno, ¿no? Claro. Y entonces pues muchas facilidades de, pues te voy a traer unas fotos de mi abuelo o te voy a traer un libro que tengo de fotografías de los niños que estuvieron exiliados en Inglaterra. Entonces, más allá de las dificultades iniciales por encontrar recursos gráficos, fotográficos, ha sido, yo lo que valoro mucho es la implicación de cada persona con la que hemos contactado casi, ¿no? Casi cada persona con la que hemos contactado nos brindaba apoyo y material sobre el que trabajar. Así que, bueno, ha sido relativamente sencillo dentro del trabajo que ha exigido. Y entiendo que dentro de la dificultad no habrá sido muy enriquecedor sobre todo, ¿no? En todos los sentidos. ¿A quién va dirigido un poco este libro? Porque yo creo que, no sé si... Claro, evidentemente los niños, no, como dices tú, bueno, pues es un tema que siempre está ahí, pero no lo han vivido. La gente mayor tiene más recuerdos. Sí. ¿Se puede interpretar de diferentes maneras o es accesible a todo el mundo en principio? Yo creo que sí. Por una parte, era como un homenaje para las personas mayores, para que se vieran reflejadas, y aunque son 3 historias, antes cuando has comentado lo de las emociones es el hilo narrativo, como el hilo conductor, y al final es lo que estructura que aunque son 3 experiencias, sean como una experiencia universal de exilio. Entonces yo quería que la gente mayor, que igual no ha hablado de este tema con su familia, porque han pasado muchos años por el silencio impuesto durante el franquismo, ahora vean el cómic, se puedan sentir identificados con alguno de los personajes y sientan pues lo que me pasó a mí o lo mal que yo lo pasé, lo han pasado más personas, ahora lo estoy viendo aquí, y se sientan un poco acompañados en esos sentimientos. Y también yo creo que es una herramienta también para las próximas generaciones, Claro. ¿no? Que recuperen lo que vivió su bisabuelo que no conoció o lo que vivió su tío abuelo o quien Claro. fuese, ¿no? Que les quede cercano, porque como decías, hoy en día, tristemente, nos resulta la guerra, el exilio, lo vemos en las noticias, en países que, bueno, que parece que no nos tocan mucho y sin embargo Sí, fue está hace casi nada... a la vuelta de la esquina. Mira, ahora están haciendo los actos conmemorativos, etcétera, etcétera. Pero bueno, removemos un poco ahí y seguramente podemos sacar muchas emociones, ¿no? Como os habrá pasado a vosotros al hablar con los protagonistas. Y luego creo que es una herramienta pedagógica excepcional. Sin creo duda. que a la hora de eso, ¿no? De hacer historia, muchas veces resulta un poco aséptica, ¿no? Cuando estás estudiando historia y ves fechas y ves números, y el hecho de plantearlo en formato cómic y darle imagen y que se reconozcan sitios, pues bueno, creo que desde el punto de vista pedagógico ahí lo dejo. Me parece un... Sí, es más fácil conectar cuando Claro. hay personajes que ves que sufren o que tienen mucha resiliencia, y entonces al final también es una historia de esperanza, y eso, y de forma pedagógica yo creo que se entiende muy bien. La verdad que es una pasada las ilustraciones, bueno, el campo de investigación ya no te hablo lo que habrá sido, ¿no? Pero las ilustraciones, me has dicho que tenías una academia o que dabas clase. Sí, Aprovecha sí. para promocionarte. Hombre, a ver, yo si van a aprender así los niños, pues lo recomendaría. Sí, ¿Dónde das? doy clases en el Estudio Artenea, que es una academia que está en el barrio de San Ignacio. En San Ignacio. Y bueno, pues nada, Artenea. cualquier persona que le interese el dibujo y la pintura, Estudio Artenea en Sani, pues podéis acercaros, Claro. conocernos, trabajamos de manera individualizada y todas las vertientes un poquito de las artes plásticas, Claro. cómic, ilustración digital, pintura. Bueno, pues está muy bien, además, es, todo lo que sea promover el arte, ¿no? Así que yo creo que merece la pena, no sé si todo el mundo llega a hacer cosas como estas, pero la verdad que es muy bonito y sobre todo, bueno, ¿dónde podemos encontrar el libro, Begoña? ¿Dónde se puede adquirir? ¿Dónde se puede comprar? Pues en cualquier librería Elcar, y luego nos han apoyado muchísimo las librerías locales pequeñitas del barrio también. Creo que en Joker también, ¿verdad? En Que es muy de Joker, ilustraciones sí. y cosas de esas. Joker Porque también, mi hijo va ahí sí. mucho, o sea que... Joker desde el principio les gustó, sí, les gustaron las ilustraciones, la idea. Y luego en San Ignacio, pues en Echean, en Imprenta Guimerá, en Binario, Sí, una sí, librería de ¿listo? Bilbao. En Vale. el estudio también lo tenéis. En el Estudio estudio. Artenea Bueno, pues de también. paso que vais a apuntaros ya a informaros sobre el estudio, también podéis Sí, comprar. también lo Está ahí podéis el comprar ahí. ilustrador haciendo Sí. dibujillos. Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas felicidades por ese trabajo, la verdad que es una pasada y bueno,
además, como decíamos, bueno, pues que es totalmente pedagógico y si sirve además para que no olvidemos todo esto que ha pasado, ¿no? Y además personalizado en estos casos que remueven un poco y que tocan el alma, bueno, pues bienvenido sea. Así que, bueno, ahí lo dejamos y nos vamos a quedar, si os parece, con ese vídeo tan bonito que habéis preparado en el que se puede ver, además, bueno, pues todas estas ilustraciones acompañado de una música muy nuestra y nada, enhorabuena y gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Pues nos quedamos con esas imágenes, Begoña, Óscar, y enseguida vamos a ir con la despedida, pero primero merece la pena.